Soy Ana Vallabriga, formadora literaria y escritora con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenidos a mi podcast. Cada domingo abordaré un tema relacionado con la literatura pasada y presente, dudas, géneros, libros de referencia, autores emblemáticos y temas de actualidad. Si eres escritor o lector, si quieres refrescar, profundizar o aprender, tienes una cita todos los domingos. Piensa que un mal día siempre se puede convertir en un día de libros. Comenzamos. Hoy está en un día de libros Blanca Rosa Roca, editora de Roca Editorial. Hola Blanca, bienvenida. Hola, muchas gracias. Blanca Rosa Roca empezó a ser editora en una época en la que la presencia de mujeres era minoritaria, trabajó en el Grupo Z y después pasó a Ediciones B. Y en 2003 dio el salto y creó Roca Editorial. He hecho yo una pequeña presentación, pero esto es súper pequeño para todo lo que has hecho tú en todos estos años relacionado con el mundo editorial. Bueno, la verdad es que empecé a trabajar pronto en el Grupo Z, estaba justo empezando a estudiar económicas en la Universidad de Barcelona y yo trabajaba por las mañanas cuando los comienzos de la revista Interview, en la redacción como ayudante de redacción, o sea, una chica para todo, igual tenía que leer los telex y pasárselo al periodista que le correspondía, o servir un café, o ir al bar a buscar al director, que había un bar en el Grupo Z, entonces tenía que subir a recogerlo porque tenía una visita, o también escuchar a todas las personas que venían a la redacción de Interview a denunciar temas importantes, entonces era yo la que recibía a esa gente y tenía que valorar si valía la pena pasárselo a un periodista o no. Pero eso de todo eso yo tenía pues 19 años, creo, 20. O sea, que empezaste, como se suele decir... Fue una gran experiencia. Madre mía, desde luego. Bueno, te voy a empezar preguntando pues, por la situación que estamos viviendo actualmente. La crisis en la editorial en la que ya estamos inmersos, ¿similar a la de 2007 o aún es pronto para saberlo? Yo espero que no, porque la de 2007, que en el mundo del libro empezó un poco más tarde, sí que fue una crisis económica muy fuerte, con una crisis que duró muchos años para el sector del libro. En esos años, aún no se ha recuperado el 40% de facturación que se perdió. Hemos ido recuperando algo, pero ni mucho menos toda la facturación. O sea que lo que pasa es que con el libro pasó, que era la crisis económica mundial, por un lado, la piratería y la parte digital. Justo empezaba el digital, entonces lo que funcionaba mejor en aquellos momentos era la piratería, más que las ventas de libros electrónicos. Entonces fue la tormenta perfecta. Nos hemos recuperado en general casi todas las editoriales bien y ahora nos llega esto. Yo que soy optimista por naturaleza, no creo que sea tan grave. Yo creo que cuando podamos otra vez salir a la calle y ir a las librerías y comprar libros, yo creo, con las ferias que se están posponiendo y serán más adelante, pasado el verano o así, espero que la gente siga yendo a comprar libros. O sea, que confío en que no sea tan grave como la anterior. Hablaremos luego del tema de la piratería y del libro digital. Me interesa mucho tu opinión. Además, vosotras sois muy activos desde Roca en este sentido, con el libro digital habéis apostado. Pero voy a preguntarte cómo se puede ser editora de una editorial independiente como es Roca Editorial en un mundo cada vez más dominado por las grandes corporaciones. Bueno, pues como te decía, con la crisis del 2008 así, pasamos fatal en Roca, no vendíamos nada, no tenemos... Y lo que en esos momentos hicimos, y creo que fue nuestra salvación, es apostar por el digital por un lado, que fuimos de los primeros en empezar a vender libros digitales y a precios económicos de alguna manera, y apostar también por todo el marketing online. Entonces lo que hicimos fue invertir. En vez de, no teníamos dinero, pero invertimos todo lo que podíamos en seguir adelante, ¿no? Entonces eso nos sirvió mucho y luego la verdad es que lo que también nos ayudó muchísimo es llegar a un acuerdo primero para el bolsillo, pero luego ya para toda la distribución con Penguin Random House. Y eso sí que fue subir 3 escalones o más escalones, un piso entero a nivel de distribución. Estábamos muy contentos y muy bien con UDL, que además son amigos y nos queremos mucho, pero yo veía que la solución era pasar por la posibilidad esa que surgió con Penguin Random House. Y por eso
nosotros somos independientes en la forma de hacer y económicamente, pero creo que tenemos la mejor distribución que hay en España y en Latinoamérica. ¿Hacia dónde va? Porque cada vez Penguin Random House Mondadori es cada vez más, la tendencia parece que es a unirse, ¿no? A cada vez a ver menos. Sí, como es la globalización de toda la economía, ¿no? Estos editores van comprando, todos los grandes grupos van comprando más editoriales y desde Nueva York sé que les piden ir comprando en todos los países, porque enfrente también tienen gigantes, pues para negociar con Amazon o así, pues también hay que tener fuerza para tener un arma para poder negociar, ¿no? Es la tendencia mundial, no solo en el mundo de los libros, sino en casi todos los segmentos de la economía, ¿no? Es hacerse grandes. A mí no es que me guste eso, pero es lo que nos toca, pues nosotros intentaremos seguir manteniéndonos con esa ayuda importantísima que nos da Penguin, de seguir independientes, pero que nos sigan distribuyendo la mar de bien. O sea, que entiendo que si quieres sobrevivir siendo una editorial independiente, aparte de tener un buen catálogo que sea diferente a lo que están haciendo otras editoriales, al final depende todo de la distribución, básicamente. Sí. Nosotros cuando ya empezamos a crear con los otros 4 fundadores Roca, lo primero que hicimos fue buscar la distribución. Luego ya fuimos a buscar libros. Pero lo primero, porque el kit más importante del mundo editorial es la distribución, es saber llegar a los puntos y tener una distribución ágil. Yo me acuerdo cuando estábamos en Ediciones B, en Ediciones B se distribuía Madrid y Cataluña con vendedores propios, pero en el resto funcionábamos con subdistribuidores que hacían buen trabajo, pero eso significaba que teníamos 8 almacenes, más el nuestro 9, incluso antes más, luego bajamos a 8, y teníamos libros en todos los sitios. Entonces, a lo mejor en Cataluña faltaban libros, pero en Galicia tenían muchos, o en Andalucía. Y entonces trasladar esos libros era costosísimo, no era eficiente, sobre todo no era eficiente. Y entonces ya cuando empezamos con Roca dio la casualidad que parte de esos distribuidores con los que trabajábamos se unieron y crearon UDL. Entonces nos fue muy bien porque ellos tenían un almacén propio en Madrid, o cerca de Madrid, y ahí ellos luego enviaban a sus subdistribuidores. Y eso nos fue muy bien al comienzo y siempre seguimos teniendo buena relación con ellos y todo. Pero llegó un momento que tampoco no era lo que necesitábamos, porque UDL, que es un distribuidor de diferentes sellos independientes y lo hace muy bien, pero para el sello de Roca necesitamos llegar por ejemplo, a las grandes superficies o así, que UDL no tenía tanta entrada porque los libros que tenían no eran tan del estilo que las grandes superficies necesitaban, por ejemplo. Y la verdad es que, bueno, que acabamos con ellos y ya digo, y seguimos teniendo muy buena relación. Y ahora sí que estamos, pues eso, era tener no sé, como un Audi y luego pasar a un Porsche, por ejemplo, ¿sabes? Entonces teníamos una buena distribución, pero ahora tenemos aún una mejor. Y te quería preguntar también, porque bueno, tú has estado trabajando en Ediciones B, ¿por qué te lanzaste a crear tu propia editorial? ¿Qué necesidad querías cubrir? ¿O que propia o que veías Bueno, tú que tenías mercado? fue una decisión obligada, porque a mí me echaron de Ediciones B porque era una empresa familiar, que mi tío era el presidente, y al año y pico de cuando él se murió, pues hubieron cambios, hubieron líos familiares también. Yo me enfrentaba mucho al que fue en aquel momento presidente, porque era una persona inútil, y lo puedo decir porque se lo dije a la cara, o sea que lo puedo decir públicamente. Y entonces, bueno, pues me echaron. Y entonces, bueno, pues soy economista, pero yo había trabajado muchos años ya en el mundo editorial y me gusta muchísimo leer, con lo que pensé que tenía que seguir. Y entonces, bueno, pues con parte del equipo de Ediciones B, porque a mi equipo a muchos los echaron también, pues entonces pues montamos Roca Editorial. La verdad es que nunca me he arrepentido de hacerlo. El paso mejor que podía haber hecho, porque yo creo que no me hubiera ido nunca de Ediciones B, pero estoy mucho mejor una vez ya cuando me despidieron, incluso me acuerdo que el que era entonces director general de Penguin entonces era Random House Mondadori, Ricardo Caballero, me llamó y me dijo que ya tenía trabajo en su editorial, o sea, en Penguin, no era Penguin, en Random House. Y yo le dije que no, que muchas gracias, que me habían despedido una vez, pero nunca más me despedirían.
porque iba a montar yo mi propia editorial. Jolín, pues madre mía, qué fuerza, ¿no? Sí. De lanzarse, está muy bien. Sí, sí, pero siempre se lo he agradecido, siempre que he visto a Ricardo se lo he dicho que eso me dio muchos ánimos, el Claro, saber que tenía un puesto en su empresa en aquel momento. hombre, es que es un palo muy duro y el pensar que hay gente que podría confiar en ti, ¿no? Que Sí, da seguridad para lanzarse más a sí, una sí, no, empresa nueva. la verdad es que sí. Bueno, Ujú. lo comentábamos antes, ¿no? La foto que subiste a Twitter, en la que estabais Ah, distintos sí, editores y eras sí. de las pocas mujeres, no sé si ahora no lo Bueno, era recuerdo. es que fui la primera mujer en el gremio de editores de Cataluña. No eran todo hombres, algunos ya mayores, para entendernos que podían haber sido no mis abuelos, pero casi. Todos me trataban con mucho paternalismo, pero a la vez también me respetaban. Y entonces esa foto era un poco eso. Y luego también fui la primera mujer presidenta de la Cámara del Libro. Entonces, bueno, pues habían otras mujeres que estaban en puestos, pero eran más puestos de edición que de gestión en aquel momento. Ujú. O sea, sí que había alguna, pero casi todos eran más, porque en el mundo editorial siempre ha habido muchas mujeres en cargos importantes en la edición. Ahora ya no, ahora ya hay muchas más también en todos los cargos, ¿no? En los cargos de gestión, en consejeras delegadas, etcétera. Ujú. Pero en aquellos principios aún no habían demasiadas. Bueno, entiendo que no fue difícil, ¿no? Por lo que tú dijiste, el moverte en ese mundo tan masculinizado, en esos inicios. No, la verdad es que he tenido la suerte de que no hubo, o sea, eran actitudes no, a lo mejor machistas desde el punto de vista que eran paternalistas, ¿no? Pero nada más aparte de eso, bien, bien. ¿Qué define a Roca Editorial? Pues nosotros el lema que hicimos cuando empezamos era, ¿cómo era? Una pequeña gran editorial. Era porque éramos pequeños, pero queríamos, todos los que empezamos en Roca Editorial, todos los socios, que cada uno era de un departamento, para entendernos, estaba la parte comercial, el financiero, producción y prensa, todos veníamos de Ediciones B, que era una editorial en aquellos momentos medio grande o grande casi, ¿no? Y entonces teníamos esa ambición, ¿no? Esa ambición y la costumbre de trabajar pensando en grande. Entonces de golpe éramos 5 personas que no teníamos casi dinero, pero teníamos esa ambición. Y por eso nuestro lema fue eso, una pequeña gran editorial. Ahora editáis muy diverso, ¿no? Porque tenéis libros muy, muy reivindicativos o muy vindicativos, sobre todo con el tema de la mujer. También Sí. editáis no ficción, pero ¿qué define los libros que vosotros seleccionáis? Uf, difícil, porque bueno, son libros que siempre o algunos vamos a pedir para que lo escriban u otros ya nos vienen porque nos los ofrecen, ¿no? Pero siempre intentamos que sean, tanto en ficción como en no ficción, temas interesantes que puedan llegar a un público determinado, por ejemplo, los libros feministas que decías ahora, tanto en ficción como en no ficción, pues que sabemos que hay un nicho allí, ¿no? Pero también hemos sido siempre desde el principio, hemos publicado mucha novela negra, que también nos gusta mucho, mucho thriller, y últimamente llevamos ya 2 años que estamos haciendo más libros de no ficción, porque yo creo que estamos en un momento a nivel, aparte de la pandemia del momento, creo que estamos en un momento en que los libros de no ficción son muy necesarios para ver cómo funciona el mundo de alguna manera, ¿no? Hemos publicado pues, temas, por ejemplo, el de Cambridge Analytica, el de, ¿cómo se llama? Espérate, el Mindfuck, que explica cómo se han manipulado las elecciones del Brexit en Estados Unidos. Hay muchos temas ahora actualmente que creo que necesitan libros de no ficción. Como un momento de reflexión, ¿no? Exacto, sí. Habilitar Y esa. de denuncia también incluso, que tenemos una colección que hacemos con el diario.es, que también son libros, por ejemplo, el que hicimos de Secreto de la Justicia, o diferentes periodistas que han escrito libros y también de eso, de denuncia y de analizar la actualidad. Uh-huh. ¿Algún libro especial para ti, de los que hayas editado? Porque fuera Uf, primero, porque fuera Noah Gordon, porque tú has editado a Noah sí, Gordon. es lo que te iba a decir, que para mí Noah Gordon
nos ayudó mucho en Roca, porque cuando me despidieron, yo tenía en Ediciones Bella muy buena relación con él, y me acuerdo que a los pocos días de despedirme me llamó a casa y me dijo, tú tranquila, en el 2007 tenía los derechos aún para Ediciones B, pero no tenía ninguna novedad. Dice, cuando se acabe el contrato, que fue en el 2006-2007, de los libros y así, volveremos a hablar. Y entonces, pues tuvimos la suerte de poder publicar La Bodega, lógicamente pagando lo que correspondía a un autor de su talla. Entonces tuvimos que pedir créditos para pagar ese anticipo, pero nos puso en otra dimensión. Craig Russell es un autor que publicamos hace muchos años, dos series también policíacas, de una que pasa en Glasgow de los años 40, 50, y otra que pasa más o menos en la actualidad de hace unos años, que es la de Fabel. Y con Craig Russell luego dejamos de publicarlo porque con la crisis sus libros no se vendían, y ahora cuando el año pasado volvimos a publicar El aspecto del diablo de él, porque él quiso seguir con nosotros, aunque lo habíamos dejado un poco colgado para entendernos. Tenemos muy buena relación, ha estado en mi casa, yo he estado en su casa en Glasgow, bueno, cerca de Glasgow, o sea que es un autor con el que tenemos también muy buena relación. Pero hay otros autores, y ahora no sé por qué me ha venido a la cabeza, que no he publicado nunca y que también tengo buena relación, por ejemplo, Petros Markaris, que sí lo publicamos en Ediciones B, sí. Entonces hicimos también amistad, también estuvo en casa y siempre que viene intento ir a verlos, nos saludamos, nos tomamos un café, y o sea que la verdad es que bien. Y muchos, podría hablar de muchísimos más. Me imagino. La última, por ejemplo, es Elia Barceló, con la que también, aparte, Carol Paris, que es nuestra directora editorial, es su editora, pero la verdad es que he creado un nexo porque tenemos la misma edad, hemos sido abuelas más o menos en las mismas fechas. Entonces estuvimos en Miami, que la acompañé a la Feria del Libro de Miami, y allí tuvimos días para ir a pasear y hablar mucho, y la verdad es que hemos creado un nexo muy bonito. Quizás ese sea el encanto también de las editoriales independientes, en las que el editor y el autor hay más conexión, ¿no?, que en un gran sello donde, bueno, tú a lo mejor trabajas con un editor, que es tu editor concreto, pero tú nunca has visto, hay un engranaje tan grande que tú eres una pieza más, pero en una editorial independiente quizás el contacto con el autor Sí, es más cercano. somos menos, y entonces pues tenemos más relación, pero yo creo que en las editoriales grandes, según con qué autores, también tienen muy buena relación, me parece a mí. El editor, a lo mejor no todas las personas, pero sí que el editor del libro sí que. Lo que pasa que a veces en algunos grandes grupos, en otros menos, cambian, y entonces ya ese autor pierde a su editor de referencia. ¿Ha cambiado mucho el proceso de edición de libros desde que empezaste? Bueno, desde que cambió todo el tema digital, claro, lógicamente. Todo, los fotoritos, los no sé qué, todo aquello que era un lío horroroso. Ahora se envía un archivo digital, sí que ves las pruebas, pero ha cambiado muchísimo todo el proceso de preproducción. Había algunas críticas que habían salido que con el tema de la crisis había menos, digamos, se invertía menos dinero en el proceso previo del lanzamiento del libro, que hacía que algunas veces aparecieran libros incluso de grandes editoriales con erratas y demás. Todo el proceso de edición como que se había cortado en plazos y en dinero, ¿no?, por así decirlo. Está La afectando. verdad, sí, yo sé que a veces pasa eso, y muchos libros nuestros, y eso que hacemos dos correcciones, o sea, la corrección de estilo, dos ortotipográficas, o sea, que los hacemos, siempre se cuela una errata, ¿no? Pero nosotros en principio vigilamos mucho eso. Puede ser que haya un libro, por lo que sea, que falle un poco, pero nosotros siempre hacemos eso, corrección de estilo, muchas veces con el autor, hay que decir que el autor siempre tiene la última palabra, por supuesto. Y luego las dos ortotipográficas. Creo que nuestros libros, ya digo, puede escaparse siempre algún problema o alguna vez que ha pasado que un capítulo se ha quedado mal, o sea, pero pasa muy pocas veces. Una de las cosas que más se quejan, que más nos quejamos los escritores, es de la poca publicidad que se hace de las obras que se publican. ¿Es complicado hoy en día diseñar una campaña de publicidad? Cuéntanos desde el otro lado. Más que complicado, es sobre todo caro. Nosotros invertimos mucho desde la crisis que te decía,
hacemos mucho marketing online, porque no tenemos dinero para ir a la televisión, por supuesto, ni para los diarios y alguna revista cultural sí que hacemos publicidad, pues en Sant Jordi este año, no, por supuesto, pero otros años sí. O si hacemos una novela que pasa, por ejemplo, La lengua de los secretos, que era una novela que pasaba en el País Vasco, pues ahí entonces haces publicidad en el correo o en la radio de allí de la zona. Eso lo hacemos, pero a nivel nacional es que es muy caro. Entonces lo que intentamos hacer es sobre todo mucho marketing online. ¿Y qué necesitáis de los autores para hacer esa publicidad? Porque hay autores a los que les cuesta mucho el tema de las redes sociales, ¿qué necesitáis de los autores? Hombre, nosotros les enseñamos a utilizar las redes sociales, les ayudamos y ellos, algunos están más abiertos, otros menos, pero entonces, bueno, nosotros también, si no, paliamos un poco el trabajo que ellos no hacen. Pero es muy importante que los autores también puedan hacerlo. Y luego nosotros, tú ya conoces a Silvia Fernández y no sé si también a Andrea Tomasini, que son nuestros jefes de prensa, que llevan más Silvia más los autores españoles y Andrea los internacionales, trabajan muy bien la prensa. O sea, nuestros autores sí que aparecen con entrevistas, comentarios o así en muchas reseñas, en muchísima prensa, tanto en prensa, revistas y en radios. Bueno, yo a Silvia Fernández, que es de prensa de Roca, Sí. la conocimos David y yo cuando estuvimos en Gijón, que además estaba con Elia Barceló, y la verdad es que guardo un recuerdo estupendo, porque estábamos David y yo en Gijón, la primera vez que íbamos, más perdidos que perdidos. Y ella os ayudó, seguro. Sí, ella y Elia nos fuimos con ellas a tomar un vino. La verdad es que, bueno, nunca podremos agradecerles lo suficiente aquella experiencia, porque, bueno, estuvimos hablando de libros y vamos, qué bien. fueron encantadoras las dos. Sí, Silvia siempre que puede, Silvia siempre que puede ayuda en todo lo que puede, sí. Sí, desde luego, desde luego. ¿Qué impacto está teniendo el libro digital desde que apareció? ¿Para mejor, para peor? Mira, yo creo que ahora estamos justo en un momento en que estoy segura, y por lo que me han dicho, está creciendo mucho la venta del libro digital y también de los audiolibros. A mí me gusta el papel, pero siempre también he defendido la lectura en el formato que sea en papel, sea en digital. Y sé que en estos momentos está creciendo muchísimo la venta de digitales. Hoy justo he leído un tuit de Javier Zelaya que decía que había subido un 145% la venta del digital. Y también había había crecido el número de suscripciones a plataformas de suscripción de libro digital y a plataformas de audiolibro también. O sea que, bueno, por lo menos, si la gente ahora que se da cuenta que puede leer en su iPad, en su tablet, en su teléfono o en un e-reader, pues tiene más formas, tiene más posibilidades de seguir leyendo, porque igual está esperando el autobús y en su teléfono puede leer. Y a lo mejor no se ha llevado el libro de papel. O puede escuchar un audiolibro también. Sí, todo esto de la crisis, que es la ubicuidad también es importante. Sí, decía que todo esto de la crisis está haciendo que nos pongamos las pilas en todo el tema de tecnologías, porque también está pasando en los colegios, ¿no? De repente los maestros, claro, o sea, todos, sí. Los padres, todos, o sea, se han tenido que, sí. Nos hemos tenido que actualizar todos. Nosotros desde la crisis sí que apostamos por el libro digital también. Sí que hay otros editores que no les gusta tanto, pero yo creo que una buena historia se puede leer en cualquier formato. Sí, eso, había algunas críticas, ¿no?, que apuntaban a que los precios del libro digital eran muy altos para disuadir a los compradores, ¿no?, y seguir produciendo en papel. Pero ¿qué ventaja tiene eso? La verdad es que no lo sé. Nosotros nunca hemos no hemos tenido libros más altos de 10 euros. Nuestra media creo que estamos en 5 y pico, 4,90 o algo así. Porque hacemos también muchas ofertas y esto, pero bueno, hicimos, una campaña que también hubo una polémica al comienzo del primer mes del confinamiento, que pusimos 25 títulos, creo que fueron 25 o 30, ahora no recuerdo, a 0 euros, para ayudar a la gente a que leyera libros si estaban en su casa y no tenían de esto, pues para que empezaran a leer. Y la verdad es que tengo los datos de los primeros 15 días y se descargaron 253.000 libros. Madre mía. Sí. Y falta la segunda quincena, que era ya en el mes de abril,
y aún no tenemos los datos. ¿Y por qué había críticas ante esa iniciativa que Bueno, tomó? porque la literatura no se regala. Pero digo, si están los cantantes, los bailarines, están regalando sus actuaciones, ¿por qué no pueden regalar los escritores sus libros, ¿no? Y yo hablé con una serie de autores y la verdad es que todos estuvieron de acuerdo y además agradecidos. Ujú. ¿Cómo se combate la piratería? ¿Es tan grave Uf, el problema de la piratería en España? mira, yo durante muchos años sufría la piratería, o sea, estaba preocupada por la piratería e incluso pagábamos un servicio para que, o sea, buscara qué libros nuestros eran pirateados y luego los machacaba. Al día siguiente aparecían en otra web, o sea que no. Y al final dije, ¿para qué voy a estar gastando dinero para eso? Mejor me olvido y ya paso de si piratean o no. Yo voy a promocionar mis libros para que se vendan. Y desde entonces no pienso mucho en la piratería. Será lo que será. Igual que Netflix, por ejemplo, y las plataformas de vídeos han conseguido que se pirateen muchas menos películas o así, yo creo que todas las plataformas nuevas también en libros confío, porque no lo sé, no sé ahora en qué índices de piratería está, porque es que ni lo leo. Sé que es un problema, pero porque no puedo hacer nada contra él, pues ya está. Sí, es una opción inteligente, ¿no? Sí, No ¿para hay que qué sufrir? preocuparse, no hay que preocuparse por lo que no se Claro, puede no puedo solucionar. hacer nada, pues ya Sí, está. sí, desde luego. Entonces, las plataformas como Amazon, ¿cómo crees que han venido a aportar, a destruir, a hacer un nuevo escenario? Bueno, Amazon es un gigante que lo empezó a hacer muy, muy bien porque Bezos es un personaje muy listo, empezó a hacer su imperio con los libros, le fue bien y ahora tiene un imperio que nos vende todo, ¿no? Sé que se critica mucho así, pero oye, esto es lo que hay y pensar en que no puede, que no puedes contar con él, yo me asocio con quien sea que pueda vender libros. ¿Y qué se puede hacer para que la industria literaria en España sea sostenible? Parto de la base de que no es muy sostenible, pero igual estoy equivocada. Pues yo creo que es más sostenible de lo que a lo mejor se piensa. En general, las editoriales, o sea, los grandes grupos está claro que son sostenibles y que ganan dinero. Las independientes, los que yo conozco, más o menos sobreviven bien. O sea, yo conozco Maeva, por ejemplo, o Ciruela, y hay otras que aguantan la mar de bien. También pues con sus distribuciones en Latinoamérica y todo, porque hay que contar también con las ventas en Latinoamérica, pero más o menos se pueden ganar la vida. Entonces luego están las pequeñas que si son editoriales, bueno, salieron en la época en que salió Roca, al poco tiempo salieron muchas editoriales de pocas personas, pues el Asteroide, muchas más de este tipo y más literarias que, oye, les está yendo de maravilla. ¿Hay países que lo están haciendo mejor que España en este sentido para apoyar esta industria literaria? Hombre, lo que Francia, por ejemplo, es uno de los países que ayuda más a la cultura, a las librerías. Yo el otro día lo comentaba en La Vanguardia, que en Francia, por ejemplo, donde hay una librería no se puede poner una franquicia o un bar. O sea, está prohibido. Un local cultural, no solo una librería. Si hay un local cultural, se preserva. Eso aquí, en un momento dado, una librería desaparece porque ha entrado cualquier franquicia y los alquileres son caros y ahora con este momento, con esta crisis del coronavirus, seguro que hay librerías que no podrán aguantar y que tendrán que cerrar y eso es una pena, una pérdida importante una pérdida cultural en ese sentido. Sí, veremos a ver qué nos encontramos cuando Sí. salgamos, ¿no? Creo que comentabas tú que se pueden abrir las farmacias, se puede ir a comprar, no sé si lo comentabas, Sí, me ha parecido sí, leerlo. lo comenté el otro día, no, que se hablaba, si estaban abiertos los estancos, por Exactamente, ejemplo, ¿por qué no podían? Por la farmacia se entiende que sí, pero los sí. estancos, pues ¿por qué no pueden estar las librerías? Lo que pasa que luego en Twitter hubieron muchos libreros que tampoco querían abrir, o sea que pensé, bueno, pues era mi opinión, ¿no? Pero y otros decían que hay que esperar o así, que esperarán. Entonces digo, no, pues oye, ellos son los dueños de sus librerías y ellos deciden, ¿no? Sí. Pero es una pena bueno, porque no podemos salir de casa también, ¿no? Pero que mañana en las librerías estén cerradas es una tristeza. Mm.
Bueno, vamos a remontar un poco. ¿Qué buscáis en un manuscrito para ser editado? Sí, porque si no aquí vamos a acabar ya en grupo de plañideras. Pues mira, yo me leo muchos, pero cada vez me llegan más, entonces yo primero paso a unas lectores y lectoras, porque en todo caso todos son lectoras de los libros, entonces nos hacen el primer informe, si es positivo, pues entonces nos lo leemos nosotros. Y la verdad es que siempre hay libros interesantes. Ahora, por ejemplo, justo una semana o 2 semanas antes del confinamiento, una gente me mandó una novela que es maravillosa, maravillosa. Me la leí el fin de semana, me la entregó el viernes, creo que eran las 2:30 de la tarde o algo así, el viernes a última hora. Y me pidió que me la leyera. Se la pasó a otros editores también, ¿eh? A los grandes grupos, sé que se lo pasó y a alguien más. Yo me la leí, me la tragué el fin de semana y el lunes ya le pasé una oferta, y una oferta importante. Y es de esas novelas que se te queda en el alma, para entendernos, que se te queda y que dices, es que la tengo que publicar sí o sí. Y al final, pues mira, ganamos la apuesta y la publicaremos en febrero del año que viene. Y son de esas novelas que dices que tiene que ser tuya, y llamé a la gente, a Ana, y le dije, Ana, dime qué tengo que hacer, pero este libro lo quiero publicar yo. ¿Y cómo funciona? Es decir, vosotros, si un autor os manda manuscritos, ¿suele funcionar así bien? ¿Soléis aceptar Sí, más? sí, no, o sea, a nosotros nos envían muchos manuscritos a través de agentes o a través de los autores directamente, o autores que han ido a una presentación nuestra. Ahora acabamos, mira, justamente ayer tenía un informe muy bueno de un autor que fue a una presentación en Barcelona del libro de Fernando Rueda, y que aún no se lo he dicho que tengo un informe bueno. Y que el informe es buenísimo, y entonces, bueno, pues me lo leeré yo, y si creo que es para nosotros, pues entonces que ya sé que será para nosotros, porque la lectora sabe ya lo que queremos, ¿no? Pues entonces pues lo podemos publicar. Para la gente que no sepa muy bien, un informe de lectura de los que vosotros pedís, ¿qué incluye ese informe sobre el libro? Pues incluye una nota comercial y una nota de calidad, para entender, literaria. Luego hay una sinopsis, una opinión objetiva y otra subjetiva. Entonces, y luego dice, bueno, pues esto, la objetiva es, pues mira, me ha gustado por esto, por aquello, y te dice los pros y los contras de la novela. Alguna vez hay alguno que con la lectora que tengo más relación me dijo de una novela, uy, esta sí, pero es muy, no sé qué palabra dijo, no era triste, pero es muy dura, algo así. Pero yo me había leído una parte o así, y sí que es una novela muy dura, pero me encantó, que la publicamos en enero, pero me encantó el planteamiento, porque es una novela histórica que pasa durante la Guerra Civil, pero lo explica un chico que viene, como es marroquí, y viene a la guerra civil aquí como una de las tropas del ejército moro de Franco, ¿no? Y te cambia completamente la idea de lo que fue y de lo que pasaron esa gente que venía de Marruecos a luchar con Franco, porque les prometieron tierras y dinero, y al final acabaron haciendo trabajos forzados con los republicanos. O sea, que es una historia que es muy dura, pero es que es una realidad que no se conoce, que no ha salido ni en los libros. Esto es una novela basada en hechos reales, pero es una historia que no se conoce. Sí, eso también son pequeñas joyas, ¿no?, que encuentras. Tiene algo Sí, diferente sí. que hace. Y lo escribe un hombre que vive en Barcelona, pero que nació en Marruecos. La calidad literaria muchas veces no está unida a un éxito comercial. Me imagino que muchas obras que tengan calidad literaria las habréis tenido que desechar porque no le habéis visto viabilidad comercial. Sí, a veces sí, porque a veces nosotros apostamos por una buena calidad, pero sobre todo una buena historia también. Entonces, a veces sí que nos llegan libros que la historia puede ser correcta y la calidad buenísima, pero que no te engancha. Nosotros somos una editorial comercial, no una editorial literaria de nivel alto. Pues sé que podemos publicar. Hay muchos libros de otras editoriales, o sea, de otras colecciones de editoriales, que las llaman literarias, que nosotros podríamos publicar perfectamente. Pero nuestro marchamo es el comercial, pero ya digo, hay muchas colecciones en otras, muchos libros en otras colecciones literarias
que digo, pues este libro lo han publicado aquí, pero es un libro que puede ser perfectamente publicado por nosotros. Pero esa marca sí es difícil de quitártela y a mí ya no me preocupa. Yo publico lo que me gusta, lo que creo que es bueno, lo que creo que son buenas historias y que están bien escritas, porque a veces hay historias que dices, ostras, está bien, pero está tan mal contado y entonces tampoco funciona. Entonces, para una buena historia tiene que estar calidad literaria, una buena estructura, una buena historia, unos buenos personajes. ¿Qué es lo que da el éxito? Y que atrape, claro. O sea, una buena estructura, ¿no? Sobre todo que esté trabajada esa estructura. Bueno, exacto. ¿Algún consejo para los escritores en ciernes que nos estén escuchando? Bueno, que perseveren, ¿no? Y no sé, hay mucha gente que va a los cursos de escritura creativa y les están funcionando muy bien. O sea, pero no sé. Yo ya digo, yo soy lectora, pero yo soy economista también. Soy editora, pero soy economista. No he estudiado, he leído mucho, eso sí. ¿Dónde pueden encontrarte en redes? ¿O dónde pueden encontrar...? Pues en Twitter, Blanca Rosa Roca, en Instagram, Facebook lo tengo, pero no lo abro nunca. O sea, ya me cansé hace años ya de Facebook. O sea, que lo más bueno es o Twitter o Instagram. Son las dos redes, las únicas redes que tengo. Bueno, tengo LinkedIn, pero tampoco entro nunca. ¿Y en Instagram también cuál es tu nombre para que te...? Blanca Rosa Roca, igual. Igual, vale, muy bien. Sí. Pues recomiéndanos un libro. Ay, a ver, ¿cuál de tantos? Pues mira, en el momento que estamos, tengo muchos, pero en el momento que estamos, justo hemos publicado uno que ahora está en digital y lo publicaremos cuando acabe el confinamiento, pero que está muy bien, que se presentó al premio Montmarçal y no ganó, pero a mí me gustó mucho. Y que al final le hemos llamado, se llamaba Las Voluntarias y le hemos llamado, espérate, El Recuerdo del Olvido. Y es la historia de 4 chicas de diferentes países que se encuentran en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y están en el campo de batalla. Y entonces son las enfermeras de la Cruz Roja que cuidan a los heridos, a los que están o hacen compañía a los moribundos, etc. Y es una historia de generosidad, de solidaridad, de enfermeras, que en estos momentos yo creo que pega muy bien con todo el momento que estamos viviendo. ¿Has notado que el perfil del escritor o de la escritora ha cambiado en los últimos años, desde que empezaste hasta ahora? Porque te he preguntado por las editoriales, pero ¿y los autores? Sí, yo creo que hay muchísimos más autores, muchos más. Supongo también pues porque España ha evolucionado, los índices de lectura van creciendo poquito a poco, pero también el nivel de estudios también, los cursos de escritura, todo eso hace que hayan muchos más posibles escritores. Y en cuanto a cómo perciben el mundo literario, porque todos tenemos en la mente, ¿no? Esta figura del escritor de los años 70, de los años 60, incluso de los 80, ¿no? Esas figuras, esas grandes figuras que eran como grandes sabios, ¿no? Te imaginabas tú un poco. Sí. Y ahora que quizá ha cambiado esa visión, ¿no? que tenemos del escritor y no sé si se ajustaba a la realidad entonces y si ahora es muy diferente a eso. Yo creo que sí, que antes el ser escritor era algo como más hacia adentro, ¿no? Y ahora ya es algo más normal o así. Pues fíjate tú la historia de la Rowling, ¿no? Por ejemplo, que escribía en un café porque tal y al final el exitazo que ha tenido. O sea, yo creo que hay escritores como tipos de personas que hay también, de todo hay, ¿no? Hay gente súper cerrada y tímida que no quiere salir, hay otros que son todo al revés, expansivos. Yo creo que si el escritor, yo porque no tengo esa necesidad, ¿no? Pero hay gente que necesita escribir y explicar sus historias porque es vital para él, pues, pero el carácter seguro que hay de todos tipos. Bueno, Blanca, hasta aquí hemos llegado. Te dejo que te despidas de la audiencia. Venga, pues nada, muchísimas gracias y animo a leer de todo siempre, que siempre hay un libro pensado para cada uno. Pues muchísimas gracias, Blanca, por habernos acompañado en este Día de Libros. Si el podcast te ha gustado, me encantará que lo compartas en redes, que le des a me gusta, que dejes tus comentarios o que te suscribas a mi canal.